Bueno, ahora llegó el momento de combinar todo esto que aprendimos en lo que conocemos como procesos cíclicos. O sea, los distintos tipos de caminos, de trayectorias por los cuales el calor y el trabajo se intercambian con el sistema. Recuerden que calor y trabajo son funciones de trayectoria y no funciones de estado. No dependen solo del estado inicial y del final, sino del camino por el que se llegó a ese estado final a partir de un determinado estado inicial. Esos procesos pueden completar ciclos que podemos representar en un diagrama PV y esos procesos cíclicos dan origen a lo que se conocen como las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas, máquina térmica es una categoría ya bicentenaria por lo menos, tiene unos cuantos años. Son dispositivos que intercambian calor y trabajo con el entorno y pueden tener dos efectos netos. Pueden tener el efecto neto de generar un trabajo en el exterior, un trabajo neto en el exterior, distinto de cero, un trabajo negativo por parte del sistema. El sistema realiza trabajo absorbiendo calor, recibiendo calor desde el exterior, cíclicamente, procesos cíclicos, o su versión opuesta, que sería transferir calor hacia el exterior, desde el sistema hacia el exterior, utilizando trabajo, o sea, trabajo recibido por el sistema como fuente de energía. O sea, tenemos dos tipos de máquinas térmicas, las que transforman, para decirlo de manera muy esquemática, las que transforman calor en trabajo y las que transforman trabajo en calor. Esos dos tipos, dos grandes tipos, vieron que está dividido el pizarrón. Lo vamos a estudiar con dos ejemplos. Vamos a hacer un estudio bien práctico, tomando ejemplos un poco idealizados, pero prácticos. Se conocen como motores térmicos, o simplemente motores. Vamos a poner motores térmicos porque hay otro tipo de motores que intercambian otros tipos de energía. Un motor eléctrico, por ejemplo, no intercambia solamente energía, no realiza trabajo mecánico a expensas de la expansión de un gas por haber recibido calor. Así que vamos a poner motores térmicos y refrigeradores, que ya el concepto térmico ya está incluido en la palabra refrigerador. Esos son los dos tipos de máquinas térmicas, los motores térmicos y los refrigeradores. El refrigerador queda incluida en categorías como los acondicionadores de aire, ¿no? O sea, en definitiva, una heladera o un acondicionador de aire, cuando están enfriando el ambiente, funcionan de la misma manera. O sea, toman calor de un compartimiento que está a una determinada temperatura y lo depositan en otro compartimiento, en el exterior generalmente. El exterior es el aire de la cocina o el exterior de nuestra casa, que está a una temperatura más baja. O sea, hacen que el calor vaya en el sentido no espontáneo, o sea, de la temperatura mayor a la temperatura menor, cuando sabemos que espontáneamente el calor fluye en sentido contrario, de mayor temperatura a menor temperatura. Así que ahí tenemos los dos tipos de máquinas térmicas, motores y refrigeradores, y vamos a ver un ejemplo de cada uno y estudiaremos los signos. Por el momento solo nos interesan los signos de trabajo, calor y variación de energía interna para cada uno de los procesos que conforman el ciclo. O sea, ese proceso cíclico lo vamos a descomponer en una serie de procesos simples que podrán ser isobáricos, isocóricos, exotérmicos, adiabáticos. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ejemplificar qué entendemos por motor, qué entendemos por un refrigerador con dos casos concretos. Vamos a suponer, empecemos por el motor. Acá abajo tenemos ya prontos los cuadritos que vamos a tener que completar para estudiar qué es lo que pasa con el trabajo, con el calor y con la variación de energía interna en cada etapa del proceso y en el proceso total que llamamos ciclo. Supongamos que tenemos nuestro gas ideal que está en el estado 1, en la presión 1 y en volumen 1 para ese gas,
y ese gas aumenta su volumen a presión constante, o sea, sufre lo que llamamos una expansión, porque aumenta el volumen a presión constante, sería una expansión isobárica. Va de 1 a 2, ¿sí?, a presión constante. Bueno, ese sería el primer paso. Todavía obviamente no es un ciclo. Ahora, ese gas que llevamos, o sea, le aumentamos la temperatura, por ejemplo, y lo dejamos expandirse con toda una presión externa constante, y se mantuvo constante la presión y aumentó el volumen, ¿verdad? ¿Sí? En una segunda etapa le bloqueamos el émbolo para que no suba ni baje y lo enfriamos, ¿de acuerdo? O sea, le bajamos la temperatura, hacemos que transfiera calor hacia una fuente térmica que está a una temperatura más baja que la propia del gas, pero no lo dejamos ni que se comprima, ni por supuesto no se va a expandir si lo enfriamos. Vamos a enfriarlo a volumen constante, o sea, vamos a impedir que el volumen cambie bloqueando el émbolo. El émbolo ahora está trabado y no puede moverse. O sea que la presión interna y la presión externa también, porque para el gas la presión, acuérdense que el gas ejerce presión sobre las paredes del recipiente y a su vez está recibiendo una presión igual que hace que el recipiente rígido ahora, porque ya el émbolo no puede moverse, ahora está rígido, y no cambia su volumen, ¿sí? O sea, pasa al estado 3 a volumen constante. ¿De acuerdo? En una tercera etapa, a la temperatura que llegó en el estado 3, y ahora vamos a dibujar las isotermas, lo comprimimos, le aplicamos una presión. Ahora no es él el que se expande, desde el exterior se le está aplicando una presión que está haciendo que su volumen disminuya, lo estamos comprimiendo. Y lo llevamos al estado 4. Que esas son como las estaciones del ciclo, los nodos del ciclo. Y finalmente, como el ciclo tiene que cerrar, y está en 4 y tiene que volver a 1, 4 queda a la misma altura de 1, o sea, el volumen de 4 es igual al volumen de 1, así como el volumen de 2 es igual al volumen de 3. Entonces, si yo quiero cerrar el ciclo, voy a tener que ahora aumentarle la temperatura otra vez para que la presión aumente a volumen constante hasta llegar nuevamente a 1. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un posible ciclo. Uno puede inventar los ciclos más extravagantes en la mayor cantidad de etapas que se le ocurra. Siempre van a ser más de 3 o más. Pero bueno, este sería un ciclo relativamente sencillo de un gas que sufre una expansión isobárica, después por un proceso isocórico disminuye la presión y su temperatura, una compresión isobárica, disminuye el volumen a presión constante y finalmente en un proceso isocórico recupera el estado inicial aumentando su temperatura y por lo tanto la presión que está soportando. ¿Sí? A estos procesos generalmente, así como las estaciones las representamos con los números habituales o números arábigos, a las etapas las representamos con números romanos. Así que la etapa que va de 1 a 2 la vamos a poner como romano 1 y la vamos a ir agregando acá al cuadrito, número romano 1. La etapa de 2 a 3, romano 2. De 3 a 4, romano 3. Y de 4 de vuelta a 1, romano 4. Nada impide que pongamos acá de 1 a 2, de 2 a 3, pero es bastante común que las etapas se representen con números romanos y simplifica la notación, la hace menos engorrosa. Y acá abajo quedó libre una fila dentro de nuestro cuadro, que es lo que corresponde al ciclo completo. Que vamos a ver también que ese ciclo completo va a tener un determinado signo para el trabajo, para el calor y para la variación de energía interna. ¿De acuerdo?
Entonces bien, vamos a tratar de elucidar qué es lo que pasó en todas las etapas, en cada una de las etapas y en el ciclo en su conjunto. La primera etapa, Romano 1, aumentó el volumen, ¿sí? Volumen 2 es mayor que volumen 1 y la presión permaneció constante. Si aumenta el volumen y la presión permanece constante, decimos que es una expansión, porque aumenta el volumen, e isobárica, porque, porque la presión permanece constante. Perdón. O sea, aumenta el volumen y la presión permanece constante, aumenta el volumen, expansión, presión constante, isobárica. Así que el primer proceso es una expansión isobárica a presión constante. Quedó medio apretado, pero recuerden, ¿no? Se expande a presión constante, es una expansión isobárica. Es muy similar, es el mismo ejemplo que vimos cuando estudiamos por separado cada uno de los procesos. En el proceso Romano 2, de 2 a 3, no cambia el volumen. Por lo tanto, si no cambia el volumen no puedo hablar de expansión ni compresión. Cuidado que es un error común atribuirle al proceso isocórico, volumen constante, el prefijo, o sea, anteponerle la palabra expansión o compresión cuando no es correcto, ¿sí? O sea, no hay expansión ni compresión, es simplemente un proceso isocórico, ¿sí? El nombre del proceso 2, Romano 2, le ponemos solamente isocórico. Isocórico significa que el volumen permaneció constante. Si permaneció constante, ni se expandió ni se comprimió. El tercer proceso es similar al primero, pero al revés. En lugar de aumentar el volumen a presión constante, disminuye el volumen a presión constante. O sea, en lugar de ser una expansión, ahora es una compresión, ¿sí? La compresión ocurre a presión constante, eso es una compresión isobárica. Compresión isobárica. Disculpen lo apretado de las letras. Compresión isobárica. Se comprime, disminuye su volumen a presión constante. Y finalmente, el proceso 4, que es similar al 2, pero al revés. O sea, el volumen permanece constante, se eleva la temperatura y se eleva la presión. Es un proceso isocórico de nuevo. No podemos, lo único que podríamos es atribuirle el cambio a otras variables de estado, pero con respecto a expansión-compresión es neutro, por lo tanto no es ninguna de las dos. Es un proceso isocórico. ¿Sí? Bien, ya tienen nombre los procesos, las etapas de nuestro ciclo. Dijimos que esto es un motor, por lo tanto el ciclo acá vamos a poner la palabrita motor, pero antes de ponerla vamos a convencernos de que realmente lo que tenemos aquí enfrente es un motor. Fíjense, a ver, vamos ahora a atribuirle signo, no valor, no tenemos datos como para calcular absolutamente nada, pero sí podemos ver qué pasó con las distintas variables termodinámicas en este ciclo, qué signo tienen, si son positivas, negativas o nulas. Vamos a ver. Una cosa que conviene agregar acá es que cada uno de estos puntos del ciclo, cada una de estas estaciones, corresponde a una temperatura diferente. ¿Sí? O sea, la temperatura, la isoterma que pasa por 2 está por encima de la isoterma que pasa por 3, que está por encima de la isoterma que pasa por 1, que está por encima de la isoterma que pasa por 4. Eso significa que la temperatura crece, o sea, 2 es el estado del sistema que está a mayor temperatura, ¿sí? 3 está a temperatura menor que 2, pero mayor que 1. 1 está a temperatura mayor que 4, pero menor que 2 y menor que 3, y 4 es el estado del sistema que corresponde a una temperatura más baja. Eso es importante para saber qué pasa con la variación de la energía interna, ¿sí? O sea, esto sería T2, esto correspondería a T3,
esta chiquita acá sería T1 y finalmente por acá tendríamos T4. ¿Sí? Y la temperatura como que aumenta en este sentido. T aumenta. Vamos a ponerlo más prolijo porque cuando lo vean, T aumenta. ¿Sí? La temperatura aumenta siempre cuando las isotermas se alejan de los ejes. Entonces, vamos a ver. Vamos primero al trabajo, que es lo más sencillo. Primera etapa. Aumenta el volumen, se expande. Cuando se expande, recuerden que la convención de signos es que el trabajo de expansión es negativo y el trabajo de compresión es positivo. Así que, primera etapa, expansión, trabajo, al revés, trabajo negativo. ¿Sí? Si es una expansión, el trabajo es negativo. ¿De acuerdo? Proceso isocórico. No hay trabajo, ni se expande ni se comprime. Trabajo vale 0. ¿De acuerdo? Es la etapa 2, no hay ni expansión ni compresión, el trabajo vale 0. Etapa 3, disminuye el volumen, se comprime el gas. Trabajo de compresión. Es trabajo que realiza el entorno sobre el sistema. Es trabajo que incorpora el sistema, por lo tanto es positivo. Expansión negativo, compresión positivo. Si no hay trabajo vale 0. Y la cuarta etapa, de nuevo el volumen permanece constante, es un proceso isocórico, así que el trabajo vale 0 otra vez. ¿Sí? Es bueno saber, acordarse siempre qué cosas valen 0 en cada uno de los procesos. En los isobáricos nada vale 0, pero en los isocóricos es el trabajo el que vale 0, entonces uno ya cuando ve isocórico le pone 0 al trabajo, ya sabe que no tiene que calcular nada y que ya sabe el signo que tiene el trabajo en esas condiciones. Bien, tenemos resuelto el tema del trabajo, por lo menos para cada etapa, todavía no la tenemos para el ciclo. Vamos a ver qué pasa con la variación de energía interna. Vamos primero a lo más fácil, ¿no? Y después nos metemos en el calor. La variación de energía interna. Miren lo que pasó cuando pasó el estado de... ¿Qué pasó con el gas cuando fue de 1 a 2? Cuando fue del estado 1 al estado 2. Se expandió a presión constante. Le tuvimos que dar calor para que se expandiera a presión constante. Por lo tanto, ahí podemos resolverlo todo. Aumentó su temperatura. La temperatura 2 es mayor que la temperatura 1 porque está en una isoterma más externa. Si aumentó la temperatura, aumentó la energía interna. Por lo tanto, delta U es positivo. ¿Sí? ¿Cómo hicimos para que aumentara la energía interna? Y para que realizara el trabajo, porque este es el trabajo realizado. Le tuvimos que dar calor. Bueno, si le tuvimos que dar calor, el calor recibido por el sistema también es positivo. ¿Sí? Así que tenemos resuelta totalmente la expansión isobárica. Realiza trabajo, se expande, negativo. Recibió calor para realizar trabajo, positivo. Y aumentó su temperatura también. O sea, variación de energía interna, positiva. Se aumentó la temperatura, aumentó la energía interna. ¿Estamos bien? Vamos al isocórico. El trabajo vale 0. Ahora, algo cambió en el sistema. Disminuyó la presión. ¿Por qué disminuyó la presión? Disminuyó la presión cuasi estáticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque se enfrió. Pasó de T2 a T3, a una temperatura más baja. ¿Ah? Quiere decir que el sistema no realizó ni recibió trabajo, pero bajó su temperatura, se enfrió. Quiere decir que se dio calor. Tuvo que transferir calor hacia el exterior para enfriarse. ¿Sí? Y al enfriarse, al bajar su temperatura, disminuyó su energía interna. Quiere decir que en el proceso isocórico 2, como bajó la temperatura del gas, la energía interna disminuyó. Delta U es negativo. ¿Y cómo disminuyó la energía interna? ¿A expensas de qué? A expensas del calor que perdió. O sea, el sistema tuvo que perder calor para que disminuyera su energía interna. Por lo tanto, Q es negativo. ¿Sí? Fíjense que todo esto que estamos escribiendo es coherente con el primer principio de la termodinámica, ¿no? Si lo escribimos por acá, delta U es igual
a Q más W. Conviene siempre tenerlo a mano para ver si realmente se están cumpliendo las cosas. En la primera etapa nada vale 0, bien. Acá lo que me dice es que delta U es positivo, en la primera etapa, ¿no? Delta U es positivo, Q es positivo y W es negativo. Son opuestos en signo Q y W en la primera etapa, pero se ve que el calor en valor absoluto es mayor que el trabajo en valor absoluto, porque al sumar este positivo más este negativo me dio positivo. Eso quiere decir que le di mucho calor y él realizó algo de trabajo, pero se quedó con, utilizó, mejor dicho, ese calor. Con el calor uno no puede quedarse, utilizó ese calor para aumentar también su energía interna. O sea, tomó calor, con una parte realizó trabajo y otra parte la utilizó para aumentar su energía interna, su propia energía interna. En el proceso isocórico, como el trabajo vale 0, el calor y la variación de energía interna son iguales, y bueno, son negativos los dos, tienen que ser iguales en todo, en valor absoluto y en signo. ¿Sí? Vamos al tercer proceso, compresión isobárica. Bueno, si entendimos la expansión isobárica, vamos a entender la compresión isobárica. Ahora disminuye el volumen, se comprime. El trabajo es de compresión, el trabajo entonces tiene signo positivo. Pero fíjense que para que eso ocurra, tuvo que disminuir la temperatura. Pasamos de la temperatura 3 a la temperatura 4, que es la más baja de todas. ¿Sí? O sea que para que se comprima, para que la presión externa es constante, para que esa presión externa constante logre comprimirlo, ese gas tiene que tener una presión interna menor que la presión externa. Y bueno, ¿cómo se logra que la presión interna baje cuasi estáticamente? Enfriándolo. O sea, quitándole calor, haciendo que él transfiera calor hacia el exterior. Y al bajar su temperatura disminuye su energía interna. O sea que delta U ahora va a ser negativo porque disminuyó la temperatura. ¿Sí? ¿Y qué hizo con el calor? Y perdió calor. Para enfriarse tuvo que perder calor. Para comprimirse y recibir trabajo tuvo que disminuir su temperatura, delta U negativo, cediendo calor, Q negativo. Y acá estamos de nuevo en una situación parecida a la 1, pero al revés. Ahora tenemos Q y W con signos opuestos, ¿sí? W es positivo, Q es negativo, pero ahora gana el negativo, ¿no? El valor absoluto de Q es también mayor que el valor absoluto de W y por lo tanto delta U me da negativo. O sea, son opuestos Q y W, pero Q en valor absoluto es más grande que W en valor absoluto, por lo tanto al sumarlos me da delta U negativo. Finalmente, el isocórico, el segundo isocórico del ciclo, que es el 4, lo que tenemos es un aumento de la presión a volumen constante. A volumen constante el trabajo es 0. ¿Por qué aumentó la presión? Porque aumentó la temperatura. Si aumentó la temperatura, la variación de energía interna es positiva. Para que aumente la temperatura sin que haya trabajo ni de expansión ni de compresión, lo que tengo que hacer es darle calor. O sea, la única manera de cambiarle la temperatura a un sistema que no está realizando trabajo es intercambiando calor con él. Y bueno, ¿qué signo tiene que tener el calor? Positivo. ¿Sí? Aumentó la temperatura porque le dimos calor manteniendo el volumen constante. Y de nuevo acá tenemos algo muy coherente. Delta U es positivo porque W es 0 y Q es positivo. La única manera que delta U sea positivo es que Q también sea positivo. ¿Sí? Finalmente tenemos resueltas cada una de las etapas del ciclo. Y ahora vamos a la parte más novedosa, que es, bueno, ¿qué pasa con el ciclo en su conjunto? O sea, ¿qué pasa con esto que llamamos un motor térmico? Para que se entienda con más claridad, limpié un poco el diagrama PV de todas las cosas que habíamos agregado, que fueron muy útiles para resolver el cuadro, pero ahora nos complicaría un poquito la explicación de lo que sucede en el ciclo. A ver, hay que recordar que en un diagrama presión-volumen, el área que queda debajo de cada una de las curvas que dibujamos en ese diagrama corresponde al trabajo. Trabajo de expansión, trabajo de compresión. Expansión si el volumen aumenta, compresión si el volumen disminuye. Quiere decir que
Vamos a la etapa 1. En la etapa 1 aumentó el volumen a presión constante. El área que queda debajo de la flechita que indica la etapa 1, que sería el área que llega hasta acá, o sea, el área comprendida debajo hasta el eje de los volúmenes. Esta área, vamos a rayarla de verde, corresponde al trabajo de la etapa 1. El trabajo de la etapa 1 es un trabajo de expansión, es un trabajo que tiene un signo negativo, es un trabajo menor que 0, porque es una expansión. En la etapa 1 tenemos expansión, ¿sí? O sea, acá podríamos rayar la etapa 1 con el mismo color que lo rayamos en el área. La expansión isobárica. Y el trabajo de la etapa 1 es este trabajo. ¿Sí? Ese trabajo de signo negativo, es una expansión. En la etapa 2 no hay trabajo, no hay ni expansión ni compresión, igual que en la etapa 4. Así que en las etapas 2 y 4, como ya sabemos que el trabajo vale 0, no nos interesa, no hay ningún área debajo de la línea que representa el proceso. Ahora, en la etapa 3, que es esta flechita horizontal pero que va en sentido contrario, en el que el volumen disminuye, es trabajo de compresión, ¿sí? Compresión isobárica, ¿no? A presión constante. Bueno, vamos a rayar la superficie barrida por esa área también, teniendo en cuenta que tenemos que rayar hasta el eje de los volúmenes. Este sería el trabajo de la etapa 3. El trabajo de la etapa 3, como es trabajo de compresión, es positivo, es mayor que 0. Así que la etapa 3, compresión isobárica, tiene trabajo positivo. ¿Sí? La etapa 4, isocórica, trabajo 0. Acá tenemos dos trabajos, un trabajo verde, trabajo de expansión negativo, y el trabajo azul, trabajo de compresión positivo. ¿Cuál predomina? O sea, son opuestos, pero son opuestos de manera tal de anularse, y veamos que no, porque si el área representa el trabajo, acá las áreas no son iguales. El área verde, el área rayada en verde, es más grande que el área rayada en azul. Quiere decir que cuando se complete el trabajo, va a haber una parte del trabajo realizado en la etapa 1 que es anulado, compensado por el trabajo recibido en la etapa 3, que es el área que queda cruzada, donde se cruzan las rayas azules y las verdes, se anulan mutuamente los trabajos. Pero me queda una zona rayada de verde que no se anuló con nada. Bueno, ese es el trabajo neto. Esto que tenemos acá, cuando sumamos estos dos trabajos, el trabajo 1 y el trabajo 3, vamos a tener un trabajo total, que lo vamos a representar en verde, porque es trabajo de expansión. O sea, el trabajo total de este ciclo es un trabajo neto, un trabajo total o neto, es trabajo negativo. Quiere decir que acá, en la base de la columna, ¿no? En el último casillero de la columna, que es el trabajo correspondiente al ciclo, el ciclo, vamos a tener un trabajo con signo negativo, ¿sí? O sea, cuando sume este trabajo negativo a este trabajo positivo, el resultado va a ser negativo, el trabajo neto es negativo. ¿De acuerdo? Bueno, acá, ¿qué pasó con el calor? Hay una forma de enunciar el primer principio de la termodinámica que no vimos, que es evidente, ¿no? Dice que la variación de energía interna en un ciclo tiene que valer 0. Bueno, en un ciclo cualquier cosa que se exprese con un delta tiene que valer 0, porque si salimos de acá y volvimos al mismo lugar, cualquier cosa que dependa del estado inicial y del estado final no cambió. No cambió la presión al cabo del ciclo delta P vale 0, la temperatura es la misma al cabo del ciclo, delta T vale 0, delta B vale 0 y delta U vale 0. O sea que siempre en esta esquina, cuando estamos utilizando este tipo de cuadros y tenemos delta U como última columna, en esa esquina siempre va un 0 para el ciclo. Es una forma también de expresar el primer principio de la termodinámica. Y si delta U vale 0, quiere decir que Q y W se anulan mutuamente, son opuestos.
Entonces, si el trabajo ya vimos que es negativo porque el área de expansión es mayor que el área de compresión, si el trabajo es negativo, entonces la única chance es que el calor sea positivo. ¿Sí? Así que trabajo negativo, calor positivo, delta U 0. Eso es lo que convierte a esta máquina térmica en un motor. Porque, ¿qué es un motor? Un motor es un transductor, es un transformador de un tipo de energía en otra, y si es un motor térmico, es un transductor que transforma energía térmica, calor, en energía mecánica. Un trabajo, en este caso, de expansión-compresión. Ese trabajo de expansión-compresión es negativo, lo realiza a expensas del calor que recibe, o sea, recibe calor y realiza trabajo, cíclicamente. Si no lo hace cíclicamente tampoco es un motor. ¿Bien? Puede haber intercambio de calor y de trabajo, pero si no se completa el ciclo no hablamos de motor. El motor tiene que volver al estado inicial para poder repetir el ciclo, en principio de manera indefinida, y en cada una de las vueltas del ciclo completo va generando trabajo en el exterior y recibiendo calor desde el exterior. ¿Sí? Pronto el motor, vamos a ver un ejemplo de un refrigerador.